Alright, Shalom. Antes que empezar, queremos dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Ruach Kodash. Yahweh siendo el nombre del Padre, en el hebreo anciano, Yahushai siendo el nombre del Hijo, y Bahashem, Ruach Kodash, significando en el nombre del Espíritu Santo. Okay. También queremos dar doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino, que son los hombres que el Señor usó para enseñarnos esta verdad, nuestros maestros. Y Shalom, que significa paz y bendiciones a todos los hermanos y hermanas alrededor del mundo, aprendiendo y enseñando estas escrituras en sinceridad. Y el tema que queríamos entrar hoy es en renaciendo. ¿Y qué es renaciendo? Y Yahushai fue el que nos dio la definición de qué es renacer en este libro aquí, Juan capítulo 3. Entonces vamos a entrar, vamos a agarrar otros preceptos si el Espíritu nos deja y entrar. Y Yahweh mediante que ustedes, hermanos y hermanas, sean edificados sobre este tema. Entonces yo voy a empezar a leerlo, si lo quieres quebrar, hermano. Okay. Esto es Juan capítulo 3, versículo 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yahushai de noche y le dijo: Rabí, sabemos que es venido de Dios como maestro, ¿por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con él? Respondiendo, Yahushai le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Eso está hablando de obtener el entendimiento de las escrituras. Okay, porque como va a decir en las escrituras, no vas a regresar al vientre de tu madre, man. Okay, lo que tienes que hacer es regresar a Yahushai y ser bautizado por la palabra, man. Okay, de esa manera es como vas a convertirte en una persona nueva, en un hombre nuevo. Y de esa manera vas a renacer. Y eso es lo que Yahushua estaba diciendo, explicando. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Nicodemo, él no entendía lo que Yahushua estaba diciendo, porque Yahushua estaba hablando de renaciendo espiritualmente. Pero Nicodemo estaba pensando carnal, como ¿cómo voy a regresar a la vientre de mi mamá? Pero aquí Yahushua lo iba a contestar. Dice, respondió Yahushua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Yahweh. Dice, el que no renaciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Yahweh. Hermano, ¿me puedes agarrar a Efesios 5 y 26 bien rápido? Porque aquí Yahushua estaba enseñando cómo eres renacido. Okay, no era físicamente, pero dijo de agua y del Espíritu. Y sabemos que Yahushua, él era el Espíritu, y él dijo que él viene en el volumen del libro diciendo que Yahushua era la palabra en carne, las escrituras, el espíritu de entendimiento de las escrituras, que es el Espíritu Santo, el espíritu que fue dado a nosotros a entender. Eso es como renaces, por eso esta gente en la iglesia que dice he renacido, leo las escrituras, pero de verdad no han recibido el espíritu de Yahweh, Bahashem Yahushai. Ellos no son renacidos, porque aunque claman que en 1984 paré de hacer drogas, paré de fumar y empecé a ir a la iglesia, pero en verdad ellos nunca recibieron el verdadero espíritu de Yahweh, porque si tú de verdad recibes el espíritu, tú vas a saber qué es el nombre del Padre, qué es el nombre del Hijo, quién eres, qué es tu nación y de qué nación vienes, tu nationality, pero esta gente no tiene el espíritu. Pero aquí dijo el espíritu y agua, y vamos a mirar qué es esa agua, hermano. Y se puede decir algo rapidito también. Desde una seña que se puede ver es de que cuando tú tienes el espíritu, de que empiezas a ver las cosas espiritualmente. Ya no la ves carnalmente, la ves por el espíritu, y te revela mucho más, te revela la verdad.
Te iba a decir, por eso eres un hombre nuevo, porque en tu vida anterior, que era tu vida antes de la verdad, antes de recibiendo este espíritu, estas escrituras, tú pensabas, como dijo el hermano, no espiritual, pensabas carnal, pensabas en ese tipo de mentalidad, pero cuando renaces en el espíritu, ahora tu entendimiento es espiritual, ahora tú entiendes cosas y las miras con un ojo espiritual. Así es. Yo tengo tu precepto, hermano. Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. En el lavamiento de agua por la palabra. Entonces, ¿qué es esa agua que te bautiza? No es un charco sucio, un río. Eso no es que te limpia. Aquí dijo para santificarlos, por esa agua que es la palabra. Entonces aquí Yahushua está diciendo, el que no naciere de la palabra y del espíritu, el que no naciere de regreso con este entendimiento, con esta verdad, dice no puede entrar en el reino de Yahweh. Entonces si los elegidos, ellos van a oír esta palabra y creer esta palabra, y los que lo oyen y no creen, o los que no se quieren humillar a esta verdad y reconocer que sus poderes son Yahweh y Yahushua, ellos no van a recibir el reino. Entonces eso es lo que el Señor estaba enseñando, de ser renacido de nuevo, porque ese hombre viejo no te hubiera llevado al reino, pero este hombre nuevo que tú te haces en el espíritu, que el Señor te hace, ese es el hombre que te va a agradecer a Yahweh Shemashai para poder ir al reino. Dice versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso no está diciendo que hay hombres que nunca tuvieron padres, que nacieron por el espíritu, que solo aparecieron y ahora están aquí con nosotros. No, eso está diciendo que tú naciste en el espíritu del Señor, tú te despertaste. Por eso la escritura, cuando habla de Israel no estando bajo Yahweh Shemashai, cuando habla de Israel siendo descontinuado de su herencia, los llama muertos. Puedes leer eso en Ezequiel 37, en otros libros y capítulos. Y cuando agarras este entendimiento de regreso, revuelves a vivir. Ahora eres una nueva persona. Tu hombre viejo estaba muerto, pero ahora renaciste. Ahora tú naciste del espíritu, como aquí dijo, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu, porque el espíritu te va a guiar, man. Es como el viento. ¿Quién controla en qué dirección va a ir el viento? Yahweh Shemashai. Entonces, si tú estás caminando en el espíritu, tú no vas a caminar con tus propios pensamientos o como el mundo quiere que camines. Tú vas a caminar como el viento, siendo guiado por Yahweh Shemashai. Donde Él te mande, ahí te mande, man. Lo que su plan es, amen, que esos sean tus caminos, eso es caminando en el espíritu. Lo que las escrituras te dicen, haciendo eso es caminando en el espíritu. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yahushua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque Nicodemo era un hombre que conocía las escrituras, que él sabía la ley, él sabía muchas cosas de historia, pero él no había recibido el espíritu todavía, entonces él tenía poco de verdad, pero hasta que Yahushua vino y le dio ese más entendimiento para que mire cosas espirituales, él no estaba nacido del espíritu, enseñándote que tú puedes conocer la palabra, tú puedes conocer las escrituras, pero si no tienes el correcto entendimiento, si no tienes el entendimiento que Yahweh Shemashai nos dio, en verdad no tienes entendimiento, no has sido renacido, y lo dio por el espíritu. Otra forma que lo pueden ver también es de que cuando tú naces en carne, físicamente empiezas a crecer. Entonces cuando tú naces por el espíritu, entonces tú empiezas a aprender en el espíritu, man.
Por eso puede ser un hermano que tenga más edad que otro hermano, pero el otro hermano que es más joven que él fue renacido antes por el Espíritu. Entonces él tiene más años por el Espíritu, tiene más experiencia por el Espíritu. O sea, de que es un proceso. Okay, ya que el Espíritu entra y te despierta y eres renacido, ahí es donde puedes empezar a crecer espiritualmente. Exactamente. Entonces no importa edad o lo que sea, no importa en la verdad. Lo que importa es siendo renacido y de ahí continuando. También si un hermano es más mayor que el otro, es su trabajo ayudar a ese hermano a crecer, porque en el mundo gente se abusan o le gustan tener autoridad, pero si naces en el Espíritu, amen, reconocemos que todos somos siervos de Yahweh Shem Shai, todos estamos en el mismo camino, y todos debemos de tenernos, exhortándonos en el Espíritu para continuar creciendo en el Espíritu, Tengo algo aquí, hermano. Colosenses 3:9. No mentirás los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, habiendo dejado a ese hombre viejo, ¿y qué dice ahí? Con sus hechos, o sea, es algo de acción, las cosas que hacías antes, ya no las vas a hacer. Está hablando ahí, te está diciendo acción, con sus hechos. O sea que ya no puedes, dejando ser el hombre viejo viene con hechos también, una prueba de que te estás caminando en el Espíritu es de que ya no vas a hacer esos hechos que hacías antes, que vas a tener miedo de Yahweh Shem Shai, es necesario tener esto. Exactamente. Vas a caminar con la guía de las Escrituras. También. Vas a caminar en lo que las Escrituras te dicen. Si la Escritura dice no hagas eso, si tú eres un hombre espiritual, no lo vas a hacer, porque ahora eres renacido a la verdad, Ese es un excelente punto, porque así es, es otra manera que puedes ver de que te has sido renacido, porque tú vas a estar caminando en este mundo y te vas a encontrar en una situación y inmediatamente te va a venir la Escritura en esa mente y te va a librar de esa situación. Eso es caminar en el Espíritu también. Te viene esa Escritura, te leímos que eres lavado por la palabra. La palabra. Ahí está. La palabra te quita lo sucio, porque la palabra te enseña cómo caminar en lo limpio, cómo caminar agradeciendo a Yahweh Shem Shai. Así es, hermano. Continuando, 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí está. Entonces, revestido del nuevo, entonces ya que tienes el entendimiento y estás aprendiendo, porque es un proceso, estás aprendiendo las cosas que le agradan a Yahweh Shem Shai. Ahora sí, ya puedes caminar en el Espíritu de la manera correcta, y dejar en realidad ese hombre viejo, esos hechos malos que hacías en el pasado, y ahora hacer cosas que le agradan a Yahweh Shem Shai, de lo más que puedas, hazlo lo más posible, porque estamos en la carne, y no va a ser todo 100%, pero tienes que pelear, no duden, hermanos, que estamos en una batalla, pero es espiritual, entonces esto es pero la batalla la hemos ganado por Yahweh Shem Shai, nomás que tienen que tener esa fe, y se sienten poquito de fe, pídanle a Yahweh Shem Shai que te aumente esa fe, porque Él te la puede aumentar, si sos sincero. That's right. Para crecer más en el Espíritu,
that it on that? Yeah, that was it on that. Yeah, entonces como el hermano dijo, man, ahora haces todo para agradecer a Yahweh Ba'ashem Yahushai. Por eso Yahushai dijo, ningún hombre puede tener dos maestros, ¿ok? Vas a servir uno y odiar el otro, o servir el otro, man, ¿ok? Entonces, si tú eres renacido en el Espíritu, tú ya no puedes agradecer a ese hombre viejo, ¿ok? Porque el maestro del hombre viejo era Satanás. La escritura dice que cuando nosotros estábamos caminando como los gentiles, básicamente, éramos enemigos de Yahweh, man. ¿Por qué? Porque nosotros estamos caminando en manera del enemigo, que el adversario, o que es Satanás. Pero ahora somos renacidos como hijos de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Por eso también te dice, no sé si es Gálatas, en el último capítulo, habla de el Israel de Dios. You don't have to get it, but yeah. Okay. You know, entonces renaces espiritualmente, okay, siendo un israelita, okay, que somos por nacionalidad, pero ahora, you know, somos hijos del Señor en el Espíritu. Que, you know, no confunden eso, porque tienes que ser un israelita, you know, de la semilla, okay, de tus antepasados, para renacer espiritualmente. Okay, un pagano, un chino, un africano, si su linaje no regresa a Israel, amen, él no puede ser renacido del Espíritu. Entonces es una bendición ser un israelita, y es más bendición conocer la verdad siendo un israelita, porque la mayoría de los israelitas aquí no están renacidos, están muertos, están viviendo muertos básicamente, son zombies caminando en sus cuerpos, man. You know, pero nosotros, el Señor nos da la misericordia para enseñarnos cómo renacer, okay, para darnos ese segundo chance, que eso es lo que es renaciendo en el Espíritu, agarrando ese segundo chance para poder entrar al reino, you know. Pero con eso, eso es todo, y no con eso, y mediante que ustedes, hermanos y hermanas, eran edificados. Otra vez queremos dar toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Rakah Kodash. Doble honores a los apóstoles, y shalom y bendiciones a ustedes, hermanos y hermanas. Men, continúen, y siempre en cada decisión que hagan, men, piensen en el Espíritu, exámenlo por la palabra, ok. Si todavía no saben, amen, pregunten, ok, y agarren consejos de hombres en el Espíritu. Ok, entonces con eso, y ojalá que fueron edificados. Vamos a decir shalom, hasta la próxima. Shalom.